y vamos a revisar el capítulo de refracción, ¿sí? Entonces, la refracción es el cambio en la trayectoria de la luz debido a que pasa de un medio distinto a otro, es decir, en la imagen que ustedes están viendo aquí, estos rayos de luz vienen en el aire y entran a un vidrio, entonces es ese cambio de ¿cómo se llama? De material, de constante dieléctrica, de constante magnética, es lo que produce el cambio de dirección en la luz. En general, la luz viaja más lento cuando se encuentra en un lugar que no es el aire o que es el vacío. ¿Sí? Entonces, en general, los materiales hacen que la luz baje su velocidad de propagación. ¿Sí? Entonces, digamos que este rayo originalmente iba hacia acá, entonces cambia de dirección debido a la lente y dependiendo el ángulo con el cual entran, la forma del prisma de la lente, del elemento óptico que se utiliza, pues bueno, dependiendo todos estos factores, es el cambio de dirección en la luz. Por supuesto que la luz, ya que se encuentra dentro del medio, se seguirá propagando de forma distinta y cuando vuelve a salir del medio, también vuelve a ocurrir otro fenómeno de refracción. ¿Sí? Es decir, cada vez que ustedes cambian de medio la propagación de la luz sufre ciertas modificaciones. Incluso hay un fenómeno que está representado por el que lo muestra el rayo de abajo, que se llama reflexión total interna, que es como funcionan las famosas fibras ópticas. ¿Sí? Entonces, cuando se alcanzan ciertos valores de ángulos, ¿sí? Y el medio tiene mayor índice de refracción que lo que se encuentra afuera, entonces la luz no puede volver a salir, más bien aquí se forma un espejo interno y aplica la regla de reflexión. ¿Sí? Entonces vamos a ir describiendo todos esos fenómenos. Algo bien interesante de este libro, el libro ya tiene sus años, ¿no? Eh, y por ejemplo, este capítulo, si se ponen a leerlo, a estudiarlo, les hablan de que se podrían hacer sensores de fibra óptica, que las telecomunicaciones forzosamente van a migrar a la fibra óptica. O sea, cuando la edición de este libro corresponde a cuando más o menos empezaba a haber internet y las computadoras eran accesibles así al público bueno, que no eran accesibles al público en general. Hoy en día hay más computadoras y dispositivos que seres humanos. Entonces, cuando el libro está bien hecho o cuando es un libro pertinente, hace buenas predicciones, ¿no? Y el caso y el caso es este libro precisamente. Bueno, yendo ya a la parte técnica. Entonces, para determinar cómo se refracta un rayo de luz que pasa de un medio a otro, el primer punto que ustedes deben de considerar es el ángulo de entrada, que siempre se mide respecto a la normal. Entonces hay una regla muy sencilla para refracción. Si un rayo de luz viene completamente perpendicular, nunca es refractado. ¿Sí? La refracción empieza a aparecer conforme este rayo de luz tiene un ángulo de entrada. Entonces es cuando ustedes van a ver, ¿cómo se dice? Van a ver estas distorsiones. Entonces siempre y por lo mismo, como este rayo jamás se refracta, es el rayo de referencia para saber cómo es que cambian de trayectoria. Entonces todos los rayos están medidos respecto a esta línea punteada que le llamamos el eje normal de propagación, ¿sí? O también el eje perpendicular. Es muy importante señalarles esto porque en algunos ejercicios a veces les dan el ángulo de acá, ¿sí? Y si ustedes utilizan el ángulo de acá, que es casi a lo que estamos acostumbrados, acuérdense en los problemas de vectores y en todos los tipos de temas que hemos visto, que siempre utilizamos este ángulo para las descripciones, el ángulo respecto a la horizontal. Entonces, para la refracción no se usa ese ángulo, es muy importante que lo tengan en cuenta, ¿sí? Entonces aquí les empieza a dar explicaciones de los fenómenos ópticos que genera la refracción, ¿sí? Que básicamente se traducen en si ustedes están viendo un objeto a través del agua con un ángulo de entrada, o sea, no lo están viendo por arriba, lo están viendo con cierto ángulo, ustedes lo que van a ver es una ilusión. El objeto real, por ejemplo, es este pez, pero como la luz se refracta, cambia de dirección y ustedes lo ven como si el pez se encontrara en una posición diferente.
Entonces, cuando ustedes vean algo en el agua, a través del agua, en realidad está más profundo de lo que ustedes están viendo, ¿sí? Entonces, el truco para atrapar el pez es tirarle al pez mucho más abajo de lo que está, ¿sí? Y de esa manera ustedes la atinan. Igual la misma ilusión con un palillo, con un popote, ¿sí? Y lo más importante, la refracción es un proceso reversible. O sea, así como puede entrar luz aquí y cambiar de dirección, la luz puede venir de aquí adentro y también cambiar de dirección. Entonces es un fenómeno completamente reversible, ¿sí? Y otra cosa a tener en consideración para analizar este tipo de problemas es que ustedes ubiquen si están yendo del medio más denso al menos o viceversa, ¿sí? Para que no vayan a errar la sustitución de los datos. No sé si hay alguna duda o pregunta con esto que acabo de decir, sino para ir a lo siguiente. Bueno, entonces el índice de refracción se define a través de esta ecuación que es la 35.1. Es muy sencillo. El índice de refracción se representa con n minúscula, ¿sí? Este siempre es igual a la velocidad de la luz en el vacío entre la velocidad de la luz en el medio, ¿sí? Por lo tanto, el índice de refracción es una cantidad que siempre es mayor que 1. Esto es bien importante que ustedes lo ubiquen. Cuando hagan por ejemplo, si en alguna de las sustituciones ustedes están calculando un índice de refracción como lo pide alguno de los ejercicios de por acá, y ustedes obtienen un número más pequeño que 1, pues muy seguramente lo de arriba lo pusieron abajo y lo de abajo lo pusieron arriba, ¿sí? Entonces los índices de refracción siempre son mayores que 1 y entre más grande es el índice de refracción del material, significa que la luz viaja más lento, más lenta dentro del mismo. Un índice de refracción más pequeño que 1 significaría que la luz viaja más rápido dentro de ese material, ¿sí? Porque eso significaría que esta velocidad es más grande que c. Y bueno, sabemos que eso no, o sea, físicamente en el mundo común y corriente eso no ocurre. En otros tipos de física hay unas partículas que logran eso, ¿sí? Son unas partículas virtuales, pero bueno, hay que meternos ahí a platicar mucho de relatividad. Los famosos taquiones que luego los utilizan ahí en muchas historias de ciencia ficción, ¿sí? Pero bueno, eso lamentablemente se desvía del tema. La tablita 35.1 les presenta una serie de valores para el índice de refracción en diferentes materiales. El material natural con mayor índice de refracción es el diamante. Entonces, en el diamante, la luz viaja a menos de la mitad de la velocidad que suele tener, ¿sí? Estos materiales que dicen crown y flint son tipos de vidrio. Entonces, está el vidrio normal, hay vidrio tipo crown y hay vidrio tipo flint, ¿sí? Entonces, dependiendo lo que el tipo de aplicaciones o necesidades que uno puede tener, no puede fabricar vidrios con distintos materiales. También, por ejemplo, está el vidrio de borosilicato, que es el que se utiliza para hacer los vidrios, los refractarios o los recipientes de vidrio para calentar, ¿sí? Entonces hay toda una serie de vidrios y este tipo de vidrios se construyen o se diseñan a propósito para que tengan determinados índices de refracción. Obviamente, dependiendo de las necesidades del diseño óptico del material, ¿sí? Entonces, por ejemplo, otra cosa muy importante, el índice de refracción depende fuertemente del tipo de luz, ¿sí? Entonces los índices de refracción que aquí se muestran son valores exclusivos para la luz amarilla. Si nosotros aquí ponemos otra longitud de onda, por ejemplo, ponemos 532, que es el color verde, todos estos valores en general van a aumentar, ¿sí? Si aquí ponemos un valor como 450, que es un color azul, ¿sí? Estos valores van a ser más altos. Entonces el índice de refracción es más alto o tiene mayor valor para la luz que es más energética, ¿sí? Y tiene valores más pequeños para la luz menos energética. Entonces, si del amarillo nos movemos al naranja o nos movemos al rojo, en general estos valores van a disminuir, ¿sí? Aquí en el ejercicio 1 les pide calcular la velocidad de la luz, de luz amarilla, ¿sí?
dentro de un diamante, ¿sí? Entonces, mientras que es muy sencillo, nada más dividen la velocidad de la luz. Bueno, de aquí, perdón, despejan la velocidad del medio. Entonces, este sube, n baja, dividen la velocidad de la luz entre el índice de refracción y obtienen la velocidad dentro del medio. Entonces, mientras que la velocidad de la luz en el vacío es de 3 por 10 a la 8, en el diamante es de 1.24. Entonces, lo que les comentaba es menos de la mitad, ¿sí? No sé si hay alguna duda con eso. Es, digamos, todo lo que tendríamos que decir del 35.1. Profe, entonces entre menor sea el índice, ¿se podrá decir que viaja más rápido? Entre mayor es el índice, viaja más lento. Es justo lo contrario. Por ejemplo, el índice de refracción del vacío es igual a 1 y es el valor más pequeño de índice de refracción que te puedes encontrar. Si tú existiera por ahí algún material que tuviera un índice de refracción de 0.5, significa que ahí la luz viaja al doble de su velocidad. Ok, gracias. Sale. No sé, ¿alguna otra duda o comentario? Bueno, si no, vamos al 35.2. Sí, las leyes de refracción. Profe, Ah, sí, Andrea, dime. nos comentó que el diamante era el ¿qué? E- Natural, profe. El material natural donde la Es que luz no fui viaja, solo yo, pero... viaja más lentamente. Ok, ¿Sí? gracias, profe. Sale. Obviamente se pueden diseñar materiales en laboratorio con índices de refracción más grandes que eso, pero no se crean que mucho más, ¿eh? De hecho, yo al menos cuando ya llevé mis cursos de óptica y todas esas cuestiones, creo que lo más que llegué a ver fue un 3. ¿Sí? Un índice de refracción igual a 3 y ya era para un metamaterial, un material creado exclusivamente en laboratorio. Bueno, las leyes de refracción, ¿sí? Entonces, en general, cuando tú pasas de un medio con menor índice de refracción a un medio con mayor índice de refracción, ¿sí? El ángulo se va a cerrar y se va a ir acercando más a los 90 grados, ¿sí? Entonces, esta es la regla general. Viceversa, si tú pasas de un medio, fíjense aquí las flechitas están muy pequeñitas, pero se alcanzan a ver. Entonces aquí el rayo va del medio de menor índice al de mayor índice. Y cuando lo hacemos al revés, ¿sí? El ángulo se abre. Entonces esto es lo que hay que tener en cuenta cuando tú resuelves un ejercicio, porque te va a ayudar a saber si tu resultado es lógico o no. Incluso con los ejercicios siempre es muy útil que hagan este pequeño diagrama, este pequeño ejercicio. Y, pues me dice que aquí entró a 45, entonces yo espero aquí un valor menor a 45. ¿Sí? Me dicen, aquí entró a 30 grados, entonces yo espero un valor de salida mayor a 30 grados. ¿Sí? Entonces ese es el tipo de análisis que hay que tener cuidado. Hay muchas maneras de intentar explicar por qué ocurre el fenómeno de refracción. ¿Sí? Ya sea con teoría de partículas, con teoría de ondas, ¿sí? Con principio de mínima acción. Y aquí los que les tratan de explicar es que en realidad aquí viene un frente de onda, o sea, aquí les pusieron rayos de luz para indicar por dónde se va propagando la onda, pero en realidad, acuérdense que si esto lo pensamos como una onda, es como si viniera algo así, ¿no? Entonces, la manera más sencilla de hacer estas descripciones es pensar que el frente de onda que entra aquí es completamente plano. Entonces, la analogía que les hacen para entender el cambio de dirección es como si ustedes trajeran un cochecito y vienen por un camino, digamos, de ciertas características. Aquí le llaman el camino seco y de repente te encuentras con la arena. Entonces, en la arena se entiende que estas ruedas deberían ir más lentas. El detalle es que primero entra esta rueda, como viene chueco, primero entra la rueda de la derecha. Entonces, la rueda de la derecha empieza a girar más lento, ¿sí? Y como esta todavía viene en el camino seco, esta sigue rodando más rápido, entonces hace que el cochecito dé una vuelta, ¿sí? Entonces esta empieza a ir más lento, esta sigue yendo igual de rápido
y hasta que todas las llantas vuelven a entrar por completo en el nuevo medio, entonces es que define su nueva dirección. Luego aquí pasa justamente lo contrario. Cuando el cochecito sale, esta rueda que yo le estoy llamando la rueda de la derecha, pensando que tú eres el conductor, ¿sí? Sale primero de la arena, entra al camino seco, entonces esta rueda va a empezar a rodar más rápido y como avanza más rápido hace girar el cochecito. ¿Sí? Entonces, tip cuando manejen, si cambian de tipos de camino, siempre háganlo a baja velocidad para que no les chanfle el coche. ¿Sí? Esto ocurre muy frecuentemente con ciertos tipos de accidentes. Y lo interesante de esa idea es que se puede hacer una deducción completamente geométrica con semejanza de triángulos con hipotenusas. ¿Sí? Entonces, este es el frente de onda. Uno calcula el tiempo que tarda ir de aquí para acá, el tiempo que tarda de ir para acá. Nos quedan estos ángulos, nos quedan estos dos triángulos rectángulos que comparten esta hipotenusa, ¿sí? Jugando un poquito con trigonometría, detectamos que el ángulo de entrada para aparece en este triángulo, ¿sí? ¿Cómo se llama? El ángulo de salida aparece en este triángulo y jugando aquí con las velocidades, se puede deducir la ley de Snell. ¿Sí? Por falta de tiempo no vamos a hacer la deducción, simplemente les muestro la idea detrás de esto y como esto queda en términos de la velocidad, pues para que sea más sencillo, podemos utilizar la definición de índice de refracción de la ecuación 35.1 y así la ecuación 35.2 la transformamos en esta de acá. Entonces, esta es la ecuación que ustedes van a utilizar para abordar los ejercicios de algunas de estas diapositivas. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes hagan sus dibujos, perdón, eso me quedó muy chueco. Ay, chin, déjenme, se me regresó la página, perdón. Sin querer le presioné al botón de inicio. Dejen regresar al capítulo. Que estamos en la 30 y... Estamos por aquí. No quiere cambiar. A ver, vamos a tantearle la página. Debemos estar como en la 690 más o menos. No, me faltaron. Bueno, ahorita llegamos. Sale, perdón. Entonces, para resolver los ejercicios y no cometer errores, el secreto siempre es etiquetar las cosas. ¿Sí? Tú puedes poner el medio 1 arriba o puedes poner el medio 2 en la parte de abajo, es lo más usual, y ya empiezas aquí a señalar qué ángulo va con qué medio. ¿Sí? Entonces, este tipo de diagramitas los van a sacar mucho, mucho del apuro. Y por ejemplo, mostrando aquí un ejemplo resuelto, dice, la luz pasa del agua al aire, es decir, pasamos de un medio de mayor índice a menor índice, con un ángulo de 35 grados. ¿Cuál será el ángulo de refracción si el índice del agua es de 1.3? Entonces, como fuimos del medio de mayor índice al de menor índice, de entrada sabemos que este resultado, el resultado que obtengamos del ángulo debe de ser un valor mayor a 35. ¿Sí? Entonces, este es el tipo de detallitos que deben de checar en la lectura. Entonces, ya que detectan los datos y hacen un buen diagrama, el índice del aire lo toman como 1, ¿sí? Buscamos este ángulo, el ángulo de entrada en el agua es de 35, aquí ponemos el índice del agua, entonces nada más hay que despejar esta parte de la ecuación, que es el seno que tiene el ángulo en el aire. Entonces uno pasa dividiendo, 1.33 por seno de 35 les tiene que dar 0.763 y finalmente a este número le calculan seno inverso. Otra manera en la que pueden detectar que cometieron alguna mala sustitución o algún error en este tipo de problemas es que cuando quieran calcular el seno inverso aquí les haya quedado un valor más grande que 1.
¿sí? El seno inverso solo se puede calcular para valores hasta de 1. Si ustedes quieren calcular el seno inverso de 1.1, inmediatamente la calculadora les va a marcar error, ¿sí? Para que lo tomen en consideración. Si les llega a pasar eso, pues quiere decir que intercambiaron, sustituyeron un número donde no iba. Entonces, vean, son problemas muy simples, muy sencillos de resolver. Aquí les dicen un rayo de luz se encuentra en el agua, les dan el índice del agua, incide a 40 grados sobre una lámina de vidrio, entonces van a pasar de agua a vidrio. Les dicen que en el vidrio este ángulo se hizo más pequeño, se hizo de 33.7, entonces queremos saber el índice del vidrio. Entonces, de aquí de entrada, de lo que estamos diciendo, sabemos que el índice del vidrio tiene que ser más grande que el del agua, ¿sí? Ya que hagan la sustitución de datos, efectivamente se obtiene un valor mayor que el índice del agua. Entonces, vean, son problemas muy simples de hacerse, ¿sí? Se da la explicación de por qué la luz viaja más lento dentro del medio, ¿sí? Y la razón es esencialmente que la longitud de onda se comprime, ¿sí? Entonces, cuando la onda transversal entra a un medio diferente, ¿sí? Por las propiedades dieléctricas del medio, es decir, el cambio de índice de refracción, la onda se comprime. Y entonces, si la onda se comprime, quiere decir que dentro del vidrio se debe de ver más azul. Nada más aquí hay que tener cuidado. De hecho, el libro les pone un buen acertijo. Les dicen que tiene luz roja. Se puede hacer el cálculo. Esta luz roja se hace casi azul violeta cuando está dentro del vidrio, pero cuando uno la observa desde fuera, uno la sigue viendo, la luz la sigue viendo roja, ¿sí? Y la explicación es que la luz que sale de aquí, pues cuando se sale del vidrio se vuelve a descomprimir. Entonces, para que tú vieras la luz azul aquí adentro, tú tendrías que estar dentro del vidrio también observándola, ¿sí? Entonces, esa es esencialmente la explicación. Por aquí les ponen un problema de cambio de longitud de onda. De hecho, viene uno de estos aquí también en los ejercicios que les puse. Les dicen que entra luz de 640 nanómetros, es decir, casi infrarroja, ¿sí? Entra a un vidrio que tiene un índice de refracción de 1.5. Entonces, queremos saber cuál es la longitud de onda que vamos a ver al final. Entonces, se pueden combinar las fórmulas anteriores, ¿sí? La velocidad de la luz es igual a la frecuencia por la longitud de onda, y esta es la velocidad de la luz en el medio, ¿sí? Por la longitud de onda dentro del medio. La frecuencia de la luz cuando cambia de medio jamás cambia, ¿sí? Esa es una regla general, y eso tiene que ver con un principio de conservación de energía que aquí se los explica en el libro. Si la frecuencia de la luz cambia, su energía cambia, y como la energía se tiene que conservar, pues no tiene sentido que entre aquí, pierda la energía y que luego al salir la vuelva a ganar, ¿sí? Pero bueno, todo eso está un poco más detallado en el libro. No nos vamos a meter tanto para allá, y aquí les pone un resumen de las relaciones, ¿sí? Entonces, si les piden diferentes índices de refracción, diferentes ángulos de entrada, si les piden los valores de las velocidades en algún medio o en el otro, o si les piden las longitudes de onda, es decir, los colores de la luz de un medio al otro, ¿sí? Ya en las siguientes secciones se va bastante rápido. En la 35.4 les explica el fenómeno de dispersión, que ya se los había comentado. Los índices de refracción, es decir, los cambios de dirección son más dramáticos en las luces más energéticas, ¿sí? Es decir, la luz violeta, la azul, la verde. Y el principio de dispersión, es la explicación de por qué ustedes ven el cielo azul, ¿sí? El cielo, viene luz blanca del sol, entonces nuestra atmósfera está llena de un montón de gases. Esto tiene un índice de refracción ligeramente diferente al del vacío, es muy pequeñito, pero esa diferencia y estas sustancias estos gases en la atmósfera son más que suficientes para cambiarle la dirección a la luz. Entonces viene la luz blanca del sol y la luz azul y violeta se dispersa, y por eso vemos el cielo de color azul. A este fenómeno se le llama dispersión de Rayleigh, ¿sí? Nada más que no estamos aquí en condiciones para ver la fórmula, pero hasta hay una fórmula que predice exactamente qué color de azul vamos a ver. Y también el fenómeno de dispersión es la explicación última de por qué los atardeceres se ven sumamente rojos, ¿sí? Cuando el sol
digamos, nosotros lo vemos en el horizonte, pasa por una mayor cantidad de aire, de gas, ¿sí? Tiene que viajar más, entonces esto hace que todos los componentes de luz verde, azul y violeta se dispersen y se pierdan y ya no lleguen a nuestros ojos, y a nuestros ojos solamente llegan los rojos y los naranjas, ¿sí? Si ustedes ven ahí un atardecer muy bonito en la ciudad, significa que tenemos una terrible contaminación. Entre peor es la contaminación, más bonito es el atardecer, ¿sí? Y lo último que vamos a discutir el día de hoy es el fenómeno de reflexión total interna, ¿sí? De acuerdo a lo que se explicó, conforme nosotros pasamos de un medio de mayor índice a uno de menor índice, fíjense que ahora el 1 se lo pusieron al de mayor índice y al 2 se lo pusimos al de menor índice, entonces sabemos que este ángulo se va abriendo, se va acercando a la normal. Entonces, si llega un momento donde ustedes empiezan a inclinar mucho el ángulo de salida, la luz ya no se sale del medio, ¿sí? Ustedes logran un ángulo de salida de 90 grados y a partir de aquí ya no vale la ley de Snell. Para ángulos mayores a este que le vamos a llamar el ángulo crítico, ¿sí? La ley de refracción se transforma en la ley de reflexión. Y este es el principio básico de funcionamiento de las fibras ópticas, ¿sí? En las fibras ópticas, tú tienes que insertar la luz a un ángulo dado para que la luz no se escape de la fibra, la luz siempre se quede completamente contenida dentro de la fibra. Y el truco para fabricar una fibra es utilizar dos vidrios diferentes, uno de mayor índice en el núcleo y uno de menor índice que le esté, ¿cómo se llama? Que le esté recubriendo, ¿sí? Para obtener la fórmula del ángulo crítico es bastante sencillo, toma la ley de Snell, ¿sí? Y lo que tú buscas es qué valores de este ángulo logran el ángulo de 90. Entonces el seno de 90 siempre vale 1, por lo tanto eliminas esta parte de la ecuación te queda así y simple y sencillamente lo pasas dividiendo. Entonces, si tú quieres encontrar el ángulo crítico que va a hacer que la luz se quede contenido dentro de dos medios, divides los índices de refracción y ¿cómo se llama? Y simplemente es el seno de ese ángulo. Aquí es muy importante que se considere que el índice 1 tiene que ser más grande que el índice 2 para que este número dé un número más pequeño que 1 y ustedes puedan calcular el ángulo crítico. Si ustedes el índice de refracción más grande lo ponen en la parte de arriba, seno de un ángulo les va a dar un número mayor que 1 y el valor más grande que puede tener seno es 1, no es mayor que 1, por lo tanto, cuando quieran calcular el ángulo crítico, su calculadora les va a marcar un error. Un problema muy simple: ¿cuál es el ángulo crítico para una combinación de vidrio con aire? Si el índice del vidrio es de 1.5, entonces, de acuerdo a lo explicado, el índice pequeño va arriba, el más grande va abajo, 1 entre 1.5 da 0.667, despejan el seno, entonces el ángulo tiene que ser aproximadamente de 42 grados, ¿sí? Entonces, si ustedes una luz que está dentro del vidrio la mandan a un ángulo de incidencia de 42 grados, ¿sí? O un ángulo más grande, la luz se queda rebotando dentro del vidrio. Si ustedes usan un ángulo más pequeño que esto, la luz se va a salir. Entonces vean, las ideas son muy sencillas y precisamente esta propiedad que tiene el vidrio con el aire es aprovechada para muchos dispositivos ópticos, ¿sí? Para redirigir haces de luz. Este tipo de dispositivos se encuentran en versiones micrométricas dentro de cámaras como las de sus celulares, ¿sí? En general, cualquier cámara miniaturizada o una cámara profesional utiliza este tipo de trucos para estar redirigiendo la luz, ¿sí? Y también se puede hacer para manera de implementación para fibras ópticas. Y aquí el capítulo 35.6, si les da tiempo y tienen el interés a esta sección, denle una leída. Esta leída les habla del futuro que ya vivimos hoy en día, ¿sí? Les habla que esto de las fibras es muy prometedor y les explica algunas, en esa época, probables aplicaciones de las fibras que de hecho se utilizan estas y más, como por ejemplo un sensor para un nivel de agua dentro de un recipiente, ¿sí? O como un sensor de distancia.
Por ejemplo, los coches estos que tienen estas alarmas para saber si te estás acercando mucho al coche de enfrente o para estacionarte, se hacen de manera muy simple con ¿cómo se dice? Con un par de fibras ópticas, ¿sí? Aquí les explican que las fibras ópticas se empiezan a utilizar para hacer operaciones, lamparoscopía y cosas por el estilo. Entonces, muchos de los aspectos que les comenta este libro, pues ya hoy en día están capitalizados, ¿sí? Y ya de lo último que les habla, en la sección 35.7, son de algunas ilusiones ópticas que tienen que ver con cambios graduales del índice de refracción. Es bien sabido que cuando el aire cambia de temperatura, el aire frío es más denso que el aire caliente. Entonces, este cambio en la densidad produce cambios graduales en el índice de refracción y producen las famosas ilusiones ópticas, ¿sí? O los espejismos. Entonces, dependiendo de las condiciones, a veces andas viendo hay charcos de agua en la carretera que no existen, o andas en la noche, puedes ver antes de que llegue un coche o un par de faros, ¿sí? Y te explica todo esto en función de los índices de refracción. Para hacer los cálculos de cómo formar estas imágenes, se exige forzosamente hacerlo a través de integrales, porque los cambios graduales de cosas, bueno, el cambio en general pues se describe a través de la derivada y de la integral. Entonces aquí nada más se los platica, pero bueno, hacer uno de estos cálculos ya con el nivel de matemáticas que ustedes tienen, el nivel de cálculo o sea, ustedes lo podrían hacer, pero pues bueno, es esencialmente falta de tiempo. Estos temarios a veces andan muy comprimidos y hasta les enseña una construcción geométrica para que a través de la ilusión ustedes puedan encontrar cuál es la profundidad aparente y cuál es la profundidad aparente real del objeto, ¿sí? Este tipo de problemas ya no se abordan en el examen, ya no se abordan en la tarea, nada más se los platico. Y aquí está hecha la deducción. Con lo que ustedes saben de geometría y de matemáticas, ustedes ya deberían de ser capaces de seguir todo esto, ¿sí? Si ustedes no son capaces de seguir todo esto, quiere decir que tienen carencias en su parte de matemáticas, y si tienen carencias en su parte de matemáticas y ustedes están enfocados a ir a una carrera en tipo ingeniería o que tenga que tenga una componente fuerte de física y de matemáticas, mi recomendación de corazón es pónganse a solventar y emparejar las carencias matemáticas que tengan, ¿sí? No vayan a la universidad a batallar, vayan a la universidad a aprender, a disfrutar lo que uno hace. Esa es una de las únicas dos decisiones que ustedes pueden tomar en sus vidas, ¿sí? Y si nomás van a ir a sufrir, pues no está padre. Entonces, aquí termina el capítulo. No sé si haya dudas o comentarios de lo que les acabo de decir. Toda la clase se grabó, entonces si consideran que fue muchísima información, lo van a poder revisar con calma. Y la recomendación es, o sea, pon en un cronómetro 40 minutos y lee de corridito el capítulo, ¿sí? Y ya con lo que te acabo de contar, con el solucionario y con, ¿cómo se llama? Y con la lectura que tú le puedas agregar a esto, te aseguro que el tema lo dominas, ¿no? Y ni para el examen vas a tener que estudiar para este tema. Entonces los escucho si hay dudas, comentarios, si no es todo de mi parte y, y bueno, si no hay dudas detendré aquí la grabación, entonces los escucho. Bueno, si no hay dudas, aquí ahora sí detengo la grabación.